Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy estamos aquí. Esto no es el afirma, pero si no, no vamos a salir. Buenas tardes. Bueno, estamos acá con la doctora Bacú, que, bueno, recibe por favor a la bióloga, sí, María Marcela. Ella, bueno, nos va a dar una charla o contestarnos preguntas respecto a lo que tiene que ver con cómo reaccionar en caso de picaduras. Nosotros, la mayoría de nosotros trabajamos con abejas, pero muchos hacemos salidas de campo y a lo mejor hacer, no sé, algún estudio de polinización, entonces estamos en contacto con otro tipo de insectos. Entonces, cómo reaccionar ante alguna eventualidad, qué hacer, y que nos guíes, que nos orientes con algunas preguntas o que vos nos hagas una introducción. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Por favor. Bueno, a ustedes gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. Yo preparé la charla un poco pensando en esto, que como médico, qué hacer o cuáles son las primeras cosas que tenemos que hacer como para actuar en la picadura del insecto. Lo primero por ahí es picaduras de himenópteros, vamos a hablar, que son las picaduras más riesgosas, porque estos insectos, que son artrópodos, tienen, acuérdense que los himenópteros tienen 3 pares de patas, contienen veneno y son los más riesgosos desde el punto de vista de reacciones alérgicas. No hay muchas estadísticas acá en Argentina, pero con respecto al 0,5% de la población americana en general es alérgico al veneno de abeja o de himenópteros. Dentro de los himenópteros, los más frecuentes nos vamos a encontrar con abeja, avispa. Ellos hablan de, en la literatura aparece lo que se conoce como chaqueta amarilla, yellow jacket, avispones y hormigas coloradas, o ellos también la llaman hormigas. Estos son los principales, y vuelvo a repetir, contienen veneno, por eso son de importancia para salud. Las muertes han ido aumentando con respecto a las picaduras de estos insectos, en un promedio de 50 muertes anuales. La mayor incidencia y el incremento se ve ¿por qué? Porque ha habido un aumento del número de abejas y ha habido también un aumento del número de hormigas coloradas. Y el otro punto que hay que tener en cuenta por mayor incidencia de reacciones es por que hay mucha cantidad de personas que se dedican a la agricultura y además porque se hace mucha actividad al aire libre en todos estos años y eso ha incrementado también la exposición a estos insectos. Las reacciones que provocan estos insectos. Tenemos una reacción normal, que llamaríamos normal, pica una abeja, ¿sí? Va a haber dolor en la zona, se va a poner colorada y se va a edematizar. Eso sería normal, una reacción normal ante cualquier picadura. Después tenemos lo que se conoce como una reacción local importante, que es pica el insecto, hace el edema, pero la edematización es de mayor tamaño, ¿sí? Es decir, nos puede comprometer el brazo, nos puede comprometer la pierna, pero estás localizado. Y en tercer lugar tenemos, podemos poner un intermedio, aparición solo de ronchas urticarias, sin otros síntomas agregados, solo manifestaciones en piel. Y sí, la reacción que hay que tener en cuenta, que la más riesgosa, es la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción que va a aparecer entre los 5 a 30 minutos. Y ahí va a comprometer piel, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, aparato digestivo y puede aparecer algún otro síntoma. Eso como síntomas generales. Después vamos a especificar y dividir estos síntomas.
Los mecanismos de acción en general de la anafilaxia se pueden dividir en mecanismos alérgicos propiamente dichos y o inmunológicos y no inmunológicos. Los inmunológicos a su vez tienen dos partes, que es uno que se conoce como mediado por IgE y no mediado por IgE. ¿Y esto qué importancia tiene? Para nosotros los médicos es importante porque vamos a poder hacer bien un diagnóstico, determinar causas, efectivizar que fue tal o cual insecto, y de esa forma hacer un tratamiento de inmunoterapia e indicar medidas de prevención en esos casos. Los síntomas en general, la mayoría de los síntomas van a ser dermatológicos. El 90% de los pacientes que presentan una reacción van a tener síntomas de piel, urticaria, eritema, picazón. Después van a tener el aparato respiratorio, que está en segundo lugar, con sintomatología entre un 30 a un 70%, y esos síntomas respiratorios van a ser picazón en garganta, tos, como una garraspera, sibilancia, dificultad para respirar. Y después están los cardiovasculares, que fundamentalmente es taquicardia e hipotensión. Puede haber mareos. Se pueden presentar también los síntomas digestivos, con diarreas, distensión abdominal y algunos cólicos. Y ahí se pueden describir algunos más, un shock repentino y sensación de sabor metálico de estos síntomas. Los gases intestinales se producen alrededor de un 10%, el shock o hipotensión severa alrededor de un 10% de las personas que hacen una crisis. Esto a tener en cuenta. A veces las reacciones anafilácticas pueden aparecer, o sea, no terminan en ese ratito, sino que es lo que se conoce como bifásica. Va a haber otra reacción posterior a esa primera reacción sin mediar ninguna otra picadura, ¿sí? O sea, la reacción se reactiva por sí misma, o sea, hicimos las primeras maniobras, hicimos adrenalina, demás, el paciente o la persona se recupera, pero a la hora, 2 horas, vuelve a hacer. Eso puede aparecer en un 20 o un 25% de los casos y se conoce como una reacción bifásica. Eso va a requerir que usemos la medicación nuevamente, adrenalina y demás. El diagnóstico en general, cuando vienen a la consulta por esto, ¿qué es lo que es importante? Es la reacción, si es inmediata, fundamentalmente para nosotros, el agente, si se logra identificar el agente, si fue una avispa, una abeja, diferencias, acuérdense que la abeja deja el abejón, y el abejón no debe sacarse nunca como si fuese una pinza, hay que arrastrarlo, porque el veneno está contenido en una glandulita y si nosotros sacamos, presionamos, le estamos inyectando todo el veneno. O sea, hay que arrastrarlo cuando es una abeja. Entonces, básicamente eso, vamos a preguntar sobre los síntomas, cómo se presentaron, si fue manifestaciones en piel, si hubo otros síntomas, el tiempo de iniciación del cuadro clínico, fundamentalmente. Con respecto a cuando el paciente tiene o la persona tuvo una anafilaxia, lo más importante es cómo actuamos. Y es, el tiempo es precioso. El menor tiempo, por eso ahí yo les preparé unas láminas, porque hay que ser rápido, efectivo y tenerlo todo por escrito, para actuar rápidamente, porque si no, nos olvidamos ahí donde lo dejé y demás, entonces hay que ser bastante prolijo. Si el paciente tiene una reacción, evaluar vía respiratoria, parte cardiovascular y su estado mental.
Y la medicación de rescate por excelencia es la epinefrina o adrenalina, que lo ideal es tener el autoinyectable que se aplica como un lápiz. Ahí traje una muestra. Es un lápiz que se aplica en la cara anterolateral de la pierna directamente. Muy fácil, directamente de ahí. ¿Sí? Ahí, permiso. Habíamos hablado con la doctora que esto sea como una charla informal, como si fuese una consulta, así que si alguno quiere hacer alguna consulta, hace que se sienta más cómodo también, si no siente que está... Sí, ahora yo quería preguntar, respecto a la epinefrina, entonces la recomendación sería que la tengamos, cuando vamos acá, y la apliquemos. Yo recuerdo que en algún momento, hace unos cuantos años, medio que nos dijeron, no creo que no eran médicos, La EpiPen sí, lo que no nos dejaba inyectar era el corticoide. Claro, es que la medicación, chicos, de rescate es la epinefrina. Eso es lo que los salva. O sea, si el paciente hizo una reacción anafiláctica, está haciendo una reacción anafiláctica, es lo único. El corticoide lo aplicamos, ahí lo vamos a ver, pero lo aplicamos después y demás. Pero la medicación por excelencia sí. ¿Y es clasificación? No, nosotros compramos el ampolla de adrenalina, ¿sí? Con el sugerito y el kit, y está como en los botiquines de la gente que va al campo, pero para llevar a la salita, no para que Bueno, pero ahí ningún compañero vos pensamos o piensen, entre 5 a 35 minutos tiene que actuar rápido. Si el paciente hace la reacción anafiláctica, es ahí, no te da tiempo. Esto obviamente no es barato. eso sale 200 pesos el kit que compramos. Claro, está bien, pero ahí por ahí a lo mejor sería mejor que ya lo dejen inyectado. O sea, ya lo hacen, ¿sí? En una jeringuita como esto, que la pueden envolver en papel aluminio, la ponen como si fuese un portal de ojos. Eso también puede ayudar, ¿sí? ¿Y cuánto dura armada? Y por ahí no más de 3 meses. Tiene que estar a oscuras, ¿sí? Bien protegida. Refrigerada. No tiene que estar la fuente de calor. Esto en general no es económico, es caro, sí, pero esto es muy fácil, chicos. Si se lo agarro así, se abre así, se saca el tapón, sí, presiona acá y ya está. ¿Y eso sí dura más de 3 meses o también? Esto es un año. O sea, la idea sería... No sale como 10.000 pesos. Sí, 15.000 pesos. No, la idea sería... Sale 200, pero la adrenalina es la alternativa, que en caso de una... no se hace un poco lo que tienen una alergia declarada que necesitan un EpiPen. Claro, exactamente. Hay muchos que no saben igualmente. El paciente que ha hecho una reacción anafiláctica, No, Grego tiene el EpiPen. es que el paciente que ha hecho una reacción y tiene anticuerpos de cutáneos positivos, ese paciente tiene que tener, que no te da tiempo si no llega. Perdón, y pensando, porque nosotros cuando trabajamos por ahí en una estación experimental, hay gente que nunca trabajó en una beca, no sabe si es alérgica. Entonces, la idea cuál sería tener esa posibilidad, o sea, alguien infecciona violentamente, y después tener la posibilidad de, nosotros sabemos que hay una salida a 15 minutos o 10 minutos, Bien. y sabemos que no tienen seguramente Bueno, si es una salida, claro, deberían tener. guardia, o sea, tener capacidad de contingencia de... No, pero por ahí la EpiPen sí podríamos comprar una y tener una. Claro, exacto, porque si es una, la pueden usar cualquiera, todos hacen una vaca y se compra uno. Y es, o sea, la aplicación es en cualquier lugar de la pierna lateral. Lateral. ¿Y esa se compra con receta médica? ¿Cómo? ¿Se compra con receta médica? Sí, con receta No es de médica. venta libre. También te la van a vender de venta libre, sí. Va, calculo que sí. Y con respecto a la adrenalina, la aplicación,
¿Es lo mismo? Es lo mismo. El EpiPen es adrenalina. El EpiPen es adrenalina. Esto es Y adrenalina. por la forma de la aguja alcohólica que se usa, ¿es lo mismo también? Es intramuscular. O sea, entra la aguja. Vos directamente lo presionas, o sea, sacás el tapón, ¿sí? Y hasta que no presionas acá, la aguja no sale. Y la otra opción, la jeringa, también se colocaría de la misma forma. De la misma forma, sí. Y ahí dejamos salir primero un poquito de líquido, ¿no? No, porque es intramuscular, no hay problema. O sea, la dejamos encargado al sistema. ¿Y cuánto es de un mililitro? De 0,3 hasta 0,5 en general. Hay que hacer un cálculo del peso, si es No, en un general, sí, en un niño cambia. Sí, en un niño cambia. Contraindicaciones, ¿quién no se podría utilizar jamás como adrenalina? Pero en una versión de riesgo de vida, la adrenalina le salva la vida. Después lo compensa en la clínica o en el servicio sanitario, pero te salva la vida. Si no es un niño, usted en algún momento nos podría dar alguna relación de peso. Sí, como para- las relaciones están acá, es 0,1 en general. Sí, eso es lo que está acá en la película. Sí. Ella nos compartió esta información. Lo está todo en PDF, lo tienen la información. Y Igual acá las láminas quedan, chicos, y ahí tienen toda la información. con respecto a la reacción que puede llevar adelante una persona, Sí. yo, por ejemplo, no genero ningún tipo de reacción cuando me disponen. Pero el riesgo está, Por ahí en lo algún que- momento generes un shock anafiláctico. Puede, sí, y de hecho, por ejemplo, una persona que ha tenido una reacción anafiláctica la va a repetir entre un 30 o un 60%. O sea, no todos van a hacer la reacción anafiláctica. Pero una persona que no reacciona, entonces en cualquier momento Sí, podría reaccionar. puede. Pero también hay una regla en la alergología, si el mecanismo es inmunológico, que nadie va a hacer una reacción sistémica si no estuvo en contacto previo. ¿Sí? O sea, generalmente la reacción alérgica tenemos que haber estado en contacto, es decir, la picadura, o sea, me picó la abeja, ese día no hago la reacción, pero la reacción la puedo hacer en una segunda aplicación. Porque a mí lo que creo que a muchos quizás nos ha pasado lo mismo que los que estamos trabajando en abejas, lo que me pasaba al principio, las primeras veces, yo tenía como esa reacción que se me llegaba a inflamar, no sé si me disponía mucho las manos, como que se me comprometía hasta el antebrazo, pero con el tiempo eso no me pasó más. Bien. Está bien, yo, Por ahí te inmunizaste, puede pasar, ¿sí? pero no hay que confiarse. No hay que confiar. No, es que no se puede confiar, chicos. A mí antes no me pasaba nada y la última vez la verdad se me pasó. Claro, bueno, por ello uno se puede ir sensibilizando con la suficiente picadura. Por eso es, hoy me picó, no me hace nada. Mañana, ¿puedo hacer una reacción anafiláctica? Sí, la puedo hacer. O sea, no porque, nada. ¿Cuáles serían los tiempos pensando en, o sea, que comentaste esto de la reacción anafiláctica se ve dentro de la primera media hora, Sí. pasando esa media hora posiblemente ya no haya... No, exactamente. O sea, Ustedes se acuerdan de cuando esto de la vacuna COVID, ¿por qué había que esperar 15, 20 minutos cuando nos aplicaban la vacuna? Porque las reacciones severas de riesgo de vida son las que ocurren dentro de las 30 minutos, máximo una hora. Perfecto. Entonces, digamos, pensando en un organigrama o en una, digamos, en una línea de doble elección, le picó una abeja o una avispa o una araña Sí. a alguien. Araña no es diferente. Claro, está bien, eso No entra en el mismo capítulo, Bien. porque la araña no va a provocar una reacción El anafiláctica. sistema nervioso. Claro, es otro mecanismo. Y ahí no tenemos forma de prevención. ¿Sí? Pensemos entonces en... Claro, es diferente. O sea, por eso las diferencias son artrópodos, estos son menópteros, insectos, y las arañas son arácnidos. ¿Sí? 4 pares de pata, ¿sí? El mecanismo es diferente, no va a provocar reacción anafiláctica. Pensando en avispas o abejas, Sí. le picó a alguien. Sí. ¿Cuál es el síntoma de reacción anafiláctica que nos llevaría a aplicar? Ahí, bueno, acá está. Por ejemplo, la reacción anafiláctica se puede presentar de 3 formas.
La primera es reacción en piel sola, como dijimos, no es anafilaxia. Él lo picó y hace solo una reacción urticariana, una reacción local, eso no es una anafilaxia. ¿Sí? Es una reacción local importante o urticaria. ¿Cuándo pensamos en anafilaxia? Cuando hace la manifestación en piel, pero está acompañada con o síntomas cardiovasculares o síntomas respiratorios. ¿Sí? 2, piel más respiratorio o cardiovascular. Los cardiovasculares son... Hipotensión y taquicardia. Taquicardia mayor de 100 pulsaciones, hipotensión por debajo de los 90. O sea, más de 100 pulsaciones por minuto. Más de 100 dificultades en la respiración Claro. y alguna dificultad. Sí. ¿Y una cuestión neurológica había comentado también o no? No, neurológicas no da. Desvanecimiento sí. Eso porque generalmente puede ser, que es el tercer punto, repentina, que hace una hipotensión severa. Eso está, o sea, es severa. Siempre piensen, están en el medio, con abejas, con avispa, ¿sí? Los picó a la gente y esa persona se desvanece rápidamente. Una hipotensión severa, ya eso solo es signo de anafilaxia. Entonces, como anticoactiva de esos síntomas, esa primera media hora, la reacción de la adrenalina. Sí. Pasó la media hora Sí. y esta persona no tuvo reacciones sinárquicas o síntomas más allá de el susto. Una observación muy bien. Nos ha pasado Sí. que hay personas que le han acompañado, pero después tienen reacciones como a las 6 horas. Exacto. Y en ese caso es innecesaria la No es adrenalina. necesario. No, la adrenalina es para uso dentro de la media hora, 40 minutos máximo de la picadura, de la reacción. Después no. Y después que se aplica un corticoide si uno quiere bajar la inflamación. Eso sí, porque ahí se puede usar Además, antihistamínicos, se pueden utilizar corticoides, pero ya no hablamos de una reacción severa. Pero acordate que la bifásica se produce en un paciente que hace una reacción anafiláctica, pasa 1 hora, 2 horas y vuelve a hacer la reacción. Ahí va de vuelta de la bifásica. O sea, la recomendación es que pasó Cambié por protección. Perdón, si por ejemplo sucedió eso, hubo que dar adrenalina, de ahí va la economía, digamos. Obviamente, claro, obviamente. Por lo tanto, los pasos ustedes van a hacer primeros auxilios, digamos, ¿sí? Van a sacar primero, si encuentran el agente, sacan el agente, agarran el teléfono, números grandes de cuál es la emergencia que tienen que llamar. Sí, eso lo tenemos. Número grande, bien grande, para que no haya duda. Tercero, saquen el nivel o gozo, lo aplico, ¿sí? Y después lo acuestan, le ponen las piernitas elevadas. Si hay alguien que sabe primeros auxilios y sabe manejar oxígeno, tienen oxígeno en el mientras tanto. Y si no, lo cargan en el auto y al centro de salud más cercano. No, y si sos alérgico a los abejos, por ejemplo, podés no ser alérgico a los abejorros, a los avispas. En general puede haber reactividad cruzada, nadie te lo va a asegurar. Hay reactividad cruzada, nadie te lo va a asegurar. Porque comparten proteínas, entonces nadie te lo va a asegurar. Más allá de que no está bien que autoapliquemos a nuestros compañeros y eso, sería, puede callado pensar en un mini cursito para que una bioquímica, una persona nos enseñe cómo proceder en caso de que tengamos que armar una suspensión con una jeringa en una situación de emergencia. Por ahí yo no sé si primero, como es, primeros auxilios maneja eso, pero no sé si no te de enfermera o alguien que ¿Qué hago si la gente no sabe ni cargarla? Bueno, por eso es el tema de la flexible. Porque si vos no estás canchero en cargar la jeringa, te imaginas que las ampollas de adrenalina, si la llevas son chiquitas. Vos tenés que tener al paciente que se te hace una ambulancia. Pero dado de 200 pesos a 15.000. Sí, no,
Pero nosotros también pensamos en la vida. Perdón, doctora, y pensando legalmente, digamos, uno podría llegar a administrarle obviamente un compañero, un representante de desarrollo sexual. Sin ánimo, porque está dentro del Si protocolo. no está sin miedo de hacerle peor, digamos. No, vos la adrenalina le va a salvar la vida. Pensar bien si no la adrenalina ¿Qué pasa si la persona se desmayó de cagazo? Porque pusiste la adrenalina, no va a tener que practicar. Sí, pero en ese momento pensás, se está desmayada, No que le va, no le va a pasar nada si yo le inyecto. No, A lo sumo perdiste la adrenalina. yo siempre cuento. No, pero el tema. Rápido, rápido. Sí, los corticoides son para reacciones locales, por eso no es la primera elección. La primera elección es una reacción severa de riesgo es el EpiPen, o sea, el EpiPen es un nombre comercial. La adrenalina es la medicación. O sea, para descartar, porque hipocondríacos hay en el grupo y yo tuve una experiencia. Bueno, esa con a alguien veces puede pasar, que entonces ahí manejar. Ahí nos teníamos que fijar el tema de las conversaciones, más que nada. Sí, pero también si se pone nervioso y ansioso, Se le baja la presión y tiene va a tener Porque taquicardia. yo tuve que decirle como que cuando Yo vamos a no decir. soy hipocondríaca, o sea, yo me imagino y dije a mi compañera, poneme corticoides. Así fue como terminó la... Pero ¿cómo es esa agricultura que se sacaron las raíces? Sí, pero a uno de los chicos que ella. Yo me acuerdo que una vez se le dio por sacarle el guante, le ponió el dedo y me ponía el dedo, bueno, no pasa nada, le digo, sí. No, y mirá, no lo puedo, mirá, cada vez me cuesta hacerlo menos y así parecía Darth Vader, pero estaba forzando la presión. Yo no tenía nada, teníamos urgencia en la guardia y le aplicaron, no sé qué le aplicaron, yo no me acuerdo, salió como nada, pero el médico me dijo que lo retó y le dice, no, pero no es que lo retó, me dijo, fíjate porque esto no es con el cuadro que viniste y tenés que manejar un poco el tema de lo psicológico. Claro, Pero esa yo situación. me empecé riendo en ese susto. momento y después terminé asustado, porque Claro. se me desmaya acá. Sí, bueno, el tema del susto es difícil de saber. Tenés que conocer bien a esa persona como para definir y delimitar. Ante la duda, Ante la duda. le hacemos. Porque la adrenalina mal no le va a hacer. Lo va a dejar de desestabilizar un chiquitito, pero se va a resolver. La última cosa, una preguntita, ¿la persona organizada? Lo mismo, ¿no? Sí, no, pero ahí tenés dos vidas encima. Si no está No, contraindicada. claro, no. Y Ustedes piensen que también adrenalina siempre usamos en pequeñas cantidades cuando uno va al odontólogo, las ampollitas que usan como anestésicos tienen un poquito de adrenalina, porque es un vasoconstrictor. La presentación de EPI para chicos en distinta. Viene una versión para chicos. entonces los pasos en ese caso serían romper la ampolla, quitar la ampolla antes, romperla. La ampolla, o decir si tengo que cargarla, no es necesario, pero si ven la ampolla de adrenalina es muy chiquitita, por eso tiene que tener mucho temple quien la prepara. Es romper la ampolla, cargarla y perdieron un tiempo precioso. Ante eso es preferible que tengan una jeringa de 1 mililitro con la búsqueda intramuscular, como nos damos las vacunas, ahora la de COVID, es el mismo sistema. Más que en brazo, no anterior, sino lateral del brazo. Voy a buscar a ver si me encuentro. ¿Sí? Entonces, porque si no pierden un tiempo precioso entre romper la ampolla, cargo, y no les cuento si se pusieron nerviosos, se les cayó la ampolla. Ay, No sé, ahora correr una. Te creo que las ampollas tienen el ser y es más fácil. Bien. Bueno. Pero por ahí la que tenemos en la clínica, por ahí no. Sí, no, se son quita de de vidrio. Entonces en eso.
Bueno, esto es, bueno, y acá están, bueno, después, bueno, si alguno sabe también hacer maniobras cardiorrespiratorias, si puede ser necesaria. Y por ahí yo estoy cambiando de bicho ya, ¿no? A ver, Con respecto a las arañas y eso, Las arañas, a ver, acá no hay mucho araña. acá de- Viuda Negra, entiendo. Sí, pero yo no sé que a raíz de cuando me comentaron, he hablado y no ha habido picaduras de viuda negra. Igualmente en el campo donde estábamos, realmente los cuadros que se quedan acumulados mucho tiempo, yo he visto los seres. Ah, mira, bien. Seres que- La loxetete es la del galpón, la que se conoce como araña del galpón. Esa es la maravilla de los cuadros. Claro, o sea, sí, pata larga, sí. Y la Rhodoecatus aequus. Claro, pero esa provoca una reacción local y en realidad no tenemos forma de prevenirla, porque ahí con arañas actúa de acuerdo a cómo reacciona el paciente. El dolor, la reacción del corticoide, si se infectó hay un antibiótico, pero eso no requiere emergencia. En todo caso, sí requeriría emergencia si es una también la viuda negra, que es la otra. Exacto. Y es así, porque hay un antídoto que está en el Malbrán y acá está en el hospital de La poliórica es la otra. Entonces, en el supuesto caso que a uno lo muerda una vida negra, la Rhodoecatus, ¿qué es lo que habría que hacer? Y en todo caso ahí sí hay que checarlos, identifican bien Ahí la van directo al araña. hospital. Claro, ahí sí. Pero yo vos sabés que he hablado con infectólogos y no han visto reacciones, no se ven acá. Acá al menos no, en esta zona no. Con viuda negra sí, en la zona de Mendoza, por ahí puede haber, pero acá Yo no tengo viuda negra. Lo mismo que las víboras que acá no hay las víboras que hay acá, no son venenosas. Para no tener que depender de algo. También puede llevar un corticoide comprimido, porque a veces si es una reacción local, llevan un blister de corticoide de una meprednisona, por ejemplo, de 8 miligramos. Como pueden llevarlo, porque es una reacción local, lo pueden manejar, no hay problema, y una llegada al tipo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que en situaciones que me he notado, que yo sollozar, no me han querido dar ni siquiera corticoide en la farmacia sin orden. Es el inyectable, no te van a aplicar si no tenés la orden de hacerla eso. Ya el corticoide ir a una farmacia no te lo aplica. Siempre tenemos que tener una orden médica. La única Sí, manera que lo obliguen es la pero por una cuestión legal. También en la UBA, por ejemplo, yo fui acá a Suma y de Suma mismo me llevaban la salita demoraban, me llevaron a la Polverón y ahí me dieron corticoide, no me dieron la. Claro. Bueno, fíjate todo el trayecto. Ya pasó. Ya pasaste el tiempo, entonces no era porque por ahí sí una versión local o una universitaria que ¿Cuál es la marca oficial? de las más comunes, lo que se usa es betametasona, un cronocorticoide, un seletone crono 2, cualquier de los Son comprimidos. No, eso es, No, eso se llama- el comprimido de meprednisona, y antihistamínico cualquiera, una cetirizina, una loratadina, eso también lo puede. O sea, ahí en las fotos está lo que deberían tener en un kit de emergencia, ¿sí? Que es un lazo, porque si lo pica en el lazo tiene que estar siempre por encima de la picadura. Eso lo que debe es enlentecer la llegada del veneno al aparato respiratorio y cardiovascular.
ese punto. Un torniquete, exactamente. Lo afloja ahí, sí, o sea, lo vas aflojando, no tampoco para no sacar el brazo. ¿No hay riesgo de que se concentre más el veneno? No, porque lo dejas en esta zona y lo que haces es en lentes, va a seguir pasando, pero en lentes. Un lazo, control, bueno, tensiómetro por ahí, estetoscopio para hacer control de presión, pulso, pueden tener un oxímetro también, que se usó mucho en pandemia, para controlar el tema de la oxigenación de la persona. Me quedó la duda del torniquete. ¿En qué caso tendríamos que aplicar? Cuando estás en miembros superiores o inferiores. ¿Con qué tipo de picadura? ¿De cualquier bicho? Cualquier bicho. ¿Me digo la cantidad? No, eso no. No, para mí los antes no. No, porque la vibra es lo mismo, o filia. No hay nada mucho para prevenirlo. Bueno, sí, si pica una venenosa, hay que usar la antitoxina. Ahí creo que encierra a los padres la salita que está en sierras, ese Romy vos lo supone. Y no tiene el suelo ahí. No, porque se aplica como control médico. Puede provocar una anafilaxis. ¿Quién? La aplicación del suelo, hay que cartel. Ah, sí, claro. Dice que en realidad hay que llevarlo. ¿Sabe que hay una ambulancia? Se llama a través del 107. Magalígana. Y te Claro, lleva María, una sí, sí. no tiene el techo. No hay, por eso. Los reparadores tienen que conseguir la suelo y en realidad No hay. La antitoxina no la tiene. El centro de salud seguro. O sea que frente a araña o una víbora sospecha hay que ir directo al. Exactamente. Sí, si logran identificar la araña, es ideal que la agarren, ¿no? Igual que la víbora sí, la atrapa. Eso en general, porque eso es lo que le da. Y ya que te morí una vez, la verdad, Por eso cuando empecé la charla digo, los insectos son los inmediatos. Porque tienen que tener cuidado, todo lo demás. Abeja, avispa, hormiga colorada. Bueno, el avispo son los principales. El resto, y eso es lo que va a provocar una reacción análoga. Y una persona que tiene, por ejemplo, el diésel, que tiene ya predisposición a que le hagan shock anafiláctico. Pero ya hizo tratamiento de inmunoterapia. Sí. Eso lo que hace, bueno, eso es una cuestión. El que hizo una reacción anafiláctica y hace tratamiento de inmunoterapia, en general va a obtener una protección de por lo menos el 90%. Si el mecanismo es alérgico, sí, mediado por higiene. Y si no lo un ves, tratamiento de sensibilización, claro, una vez por semana, se aplicaba concentraciones crecientes de veneno para ir generando. claro, creo hizo el mismo ese. Exacto. Eso es lo único que hace que cuando te vuelva a picar una abeja no tengas una infección. Pero una A mí me tocó la vacación. No es que Pero la indicación de inmunoterapia no es para todos. Sí. Tiene que haber habido una anafilaxia, si no, no se hace inmunoterapia. En una manifestación de urticaria o porque hice una reacción local, ahí no se hace inmunoterapia. Y en niños tampoco. O sea, solo de una anafilaxia. Sí, en general una reacción de riesgo viral, porque piensen que estamos inyectando veneno. No es así, no. Se inyecta y requiere mucho tiempo, tolerancia, porque la dosis para inmunoterapia ideal es llegar a 2 picaduras, en el caso de las abejas, 2 picaduras de abeja. Mucha paciencia se requiere, Mucha toda la paciencia. semana. Y lo ideal sería que yo, digamos, a lo largo de los años, una vez sola que hicimos dos veces hice tratamiento de inmunoterapia con abeja, y en un caso estábamos en el hospital, ahí hicimos reproducir la reacción para que el paciente se fuera tranquilo. O sea, se consiguieron abejas, las pusimos en una bolsa para que la picáramos. Y eso no es. Pero no se hace habitualmente. Claro. Es
Esto fue un caso particular porque era un colega que se dedicaba a la agricultura y él estaba convencido que quería hacerlo. Yo quería preguntar si eso es reversible, digamos, el tratamiento, la tolerancia también se Baja, te va a proteger por unos cuantos años. después de que volver a Exacto, puede pasar. Sí, la desensibilización en general es por un tiempo. Las ampollas estas que tenemos los pequeños de adrenalina, ¿cómo No, son? sí, la cara Es eso. hay una de corticoide y otra de adrenalina. Y lo otro es, por ahí, los que han sido picados pueden ir al médico alergólogo, medirse si tienen anticuerpos, porque eso también lo va a orientar si tienen mayor riesgo o menos riesgo de tener una reacción. Si tienen anticuerpos IgE específica para abeja, avispa o hormiga, ese paciente o esa persona va a tener mayor riesgo de hacer alguna reacción. Eso podría ser cualquier persona. Cualquier persona, claro, exactamente. Los que hacen uso de agriculturas en general pasan por los consultorios de los especialistas a ver si tienen anticuerpos. Es un análisis de sangre. Es un análisis de sangre. O sea, Específica, sola vez. exacto, al menos te va a decir que a ese momento si tenés anticuerpos. Si hay anticuerpos, la presencia de anticuerpos eso indicaría un mayor riesgo. Y cuando no se tiene idea de lo que pasó, lo que te picó, o si Bien, ahí es más difícil. claro, pues yo, por ejemplo, antes de ayer estaba en mi casa, agarré unas cortinas viejas y nada, a los 2 minutos me desvanecí, me dio taquicardia, bueno, llamé a una ambulancia y vinieron a infectar no sé qué carajo, pero fue como que puse toda roja, no sé qué carajo pasó. Claro. Por suerte la ambulancia llegó al toque. Bueno, ahí habría que ver si fue algún... Yo pensé que me había pegado una araña, pero no me di cuenta que la araña no fue todo eso. Araña no te va a hacer. Claro, pero cuando te pasa algo así como y no sabes qué fue, Claro, bueno, eso ahí hay que buscar o pedir a alguno de estos insectos si fue alguno de estos insectos que corres algún tipo de riesgo. Pero no es frecuente que dentro de las casas tengas una reacción. Sale. Para las hormigas sí, las hormigas no, por eso agarré una cortina vieja para que tenía algo. No, sí, puede ser a las cuales alguien escucha para nosotros, esta primera vez no es una reacción, con el tiempo seguimos teniendo puede ser, pasar. puede ser que una genética nos hace generar anticuerpos y eso hace que las cosas duran tengan reacciones adversas. O sea, no hay, o sea, las variables son... Porque si hay algo común que nos ha pasado a nosotros es decir, los chicos que, por ejemplo, hace bastante que están, que las primeras veces que les picaban, no les pasaba nada y después de la verdad que tenían más reacciones. Claro, o sea, si la reacción te puede estar inmunizando propiamente dicha o en algún momento te va a picar, sí, 3, 4, hasta que por ahí la 7ª vez haces una reacción anticuerpo. Y siempre conviene los casos de O los que sea, trabajamos porque una no vez todos lo repiten, pero muchos lo repiten. Entonces, o sea, no hay nada, no podemos asegurar que no la vas a repetir. Porque es como siempre con el tiempo cada vez una escuela más de la misma manera, porque cuanto más picadura vas haciendo, Claro, bueno, pero también se podría ver el otro, que lo vas inmunizando. Claro, por eso tiene que ver con más. No, sí, en mi caso, yo como que me fui a inmunizar. Yo, por ejemplo, parecía que yo vecino no podía hacer nada y ahora Claro, una reacción local más. Pero son reacciones locales, manejadas. Ahí la manejás o no, o frío localmente, sí, algún antihistamínico se pica, o algún analgésico, podría ser si solo dolor, no necesitas. Pero en general la gente siempre dice, bueno, no, me tomo un corticoide por las dudas para que me baje más rápido. Esas son reacciones locales. y para lo que sería rechazones de comer. Frío localmente, si tenés un analgésico, si tenés algún comprimido
de una betametasona, podés usarlo. Si te pica, te tomás un histamínico. ¿Para qué ese tipo de productos? Frío localmente, te ayuda para que no te rasques. Lo que hay que sí siempre es evitar el rascado, porque en el rascado, si me picó algo, ahí ya tengo una lesión. Entonces, donde me rasco, ahí puedo infectar. Eso nunca rascarse. Frío localmente. Sí. Es importante ya los antecedentes familiares. En este caso no influye. Se suele decir No influye en este caso. No, pará. El tema es, la condición alérgica se puede heredar, ¿sí? Uno hereda la predisposición alérgica, pero no hereda la especificidad. Es decir, si mi mamá es alérgica a la abeja, yo no voy a ser necesariamente alérgica a la abeja. Puedo ser alérgico a otra cosa, que yo, a gramíneas, a ácaros, lo que fuese, pero no necesariamente la especificidad. Heredo la condición, pero no la especificidad. ¿Sí? No, por favor. Por ahí lo que yo te preguntaba a Nati cuando armamos el procedimiento para armar por el COVID, quizás hay que hacer un pequeño Word donde podamos revisar igual lo que se nos deja, pero por lo menos con los teléfonos, las salas. ¿Te acuerdas que en algún caso lo hicimos con las salitas de emergencia? Sí, eso sí. Fíjense que en El estos número de protocolos que son llamaba. mundiales, ¿sí? Estos protocolos son mundiales, ¿sí? Claro. Esto es a nivel mundial. Porque esta es la Organización Mundial de Alergia. Esto de tener identificado a qué número de teléfono tener que llamar, es Claro, la eso desesperación de tener que revisar. fíjense que después de sacar de la gente, si fue una vieja o una amiga, una amiga, lo que fuese, lo primero que tengo que hacer es llamar por teléfono. Pero eso es parte de primeros auxilios también, que es, digamos. Eso es lo primero. Entonces tienen que tener identificado el tema de a dónde llamar. ¿Alguno más? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran? Si no, cualquier cosa, el inicio. María, ¿qué es lo que has visto en el consultorio? De reacciones anafilácticas, por picaduras de abeja, mira, ahora este año hice un tratamiento de inmunoterapia con hormiga colorada en un nene de 8 años, 9 años, que lo hicimos sublingual. Ahora, de abeja hace mucho tiempo que no hacemos, al menos yo hace bastante que no hago, pero por picaduras de insectos no vimos mucho, ¿no? No, si me preguntas, creo que la reacción anafiláctica más alrededor del bicho que otra cosa. Sí. La misma que te lo hace tener su ciclo. También. Ojo que hay, pero cuando yo ya lo veo, ya el paciente pasó la reacción. Sí terminamos haciendo diagnóstico, pero o confirmando que fue una abeja, una avispa o una hormiga colorada. Pero porque en general cuando hacemos va con consultorio ya no vemos la reacción. Porque la reacción la termina viendo el médico guardia o de emergencia. Pero sí, a mí de lo que más me tocó, que siempre me impresionó y lo cuento, es un eczema severo que tuve que internarlo al paciente por pinturas. Esto va para los que se entienden. Un chico de, no sé, creo que tenía 25 años, se tiñó el pelo todo de negro y cuando entra al consultorio era una bola, oclusión total de los ojos, tenía los labios todo inflamado, veía. Eso, digamos, siempre me quedó, porque encima fue a los primeros años de estar acá en la ciudad trabajando. No se tenía más, me quedó rubio, blanco como la leche, una bola de la leche. Pero después hay reacciones, pero con abeja y avispa y hormiga hay que tener cuidado, porque manejamos muy bien. El resto. Como para que lo escuchen,